Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Espero que estén bien. Y si no, pues pónganse bien. Tienen todo para estar bien. Si no quieren, ya es problema de cada quien, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues vamos a la palabra, ¿les parece? Gracias que nos permite estar aquí. Abran su Biblia, por favor, en Números, libro de Números, capítulo 11. Vamos a leer únicamente el versículo 1 de este libro, Números 11:1, el cual dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Hasta ahí. El tema que yo quiero tratar con ustedes en esta noche, yo le he puesto, es una pregunta: ¿queja u oración? ¿Queja u oración? ¿Cuál es la actitud que tú tienes, o la más común en tu vida? ¿Queja u oración? ¿Les parece si oramos o se van a quejar? ¿Otra oración? No, pues el tema ya no les permitió, ¿verdad? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Danos la gracia, la sabiduría para poder aprovechar bien este tiempo, que tu presencia esté en nosotros, que tu presencia esté en mí y que tú hables a través de mis labios y que también estés en la vida de mis hermanos y que ellos puedan escuchar con sencillez de corazón. Y que tú des la gracia, Señor. Ven y escudriña la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí y cámbianos, transfórmanos, humíllanos para poder buscar tu rostro. Gracias por el privilegio de poder estar ante ti, que eres Rey sobre todas las cosas, que eres Dios único y verdadero, y nosotros tan pequeños, pero tan amados por ti. Gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Glorifícate en este tiempo, Señor, y que tu bendición esté sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva en mí, a través de mí, y en mis hermanos y a través de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Queja u oración. ¿Cuántos de ustedes son cristianos, verdaderamente cristianos? Los que no son cristianos, pues ¿qué esperan? Háganse cristianos. Tráiganle su vida al Señor para que de alguna manera puedan experimentar pues todo el bien de Dios. Pero bueno, si tú eres cristiano, mi hermano y mi hermana, tú no eres una persona que deba estar involucrado con la queja. La queja no tiene que estar en tus labios ni en tu corazón. Es algo que el Señor no aprueba. Porque la queja desagrada a Dios. Va en contra del carácter de Cristo. Más bien, como cristianos, nosotros debemos conducirnos a través de la oración. Ese debe de ser nuestra forma de vivir, a través de una vida de oración. ¿Para qué? Para aprender a depender de Dios en todas las cosas y experimentar su favor en el camino. Entonces el cristiano no debe de quejarse, debe de aprender a orar. En otras palabras, tú no debes de quejarte, tú debes de aprender a orar. Es la actitud correcta que debemos de tener. Se dice que una persona iba en el autobús, una chica, y dice que vio a otra chica sentada en el autobús y dice que la vio que era hermosa. Tenía, dice, el cabello dorado, dice, y su rostro era tan hermoso que dice, le envidié y me pareció tan feliz que yo deseé en mi corazón ser tan preciosa como ella. Pero de pronto, dice, se levantó de su asiento para bajarse del camión y entonces cuando iba por el pasillo me di cuenta que tenía unos aparatos en los pies porque era una persona que tenía poliomielitis. Y al pasar junto a mí, dice, volteó y me sonrió. Y entonces yo dije, oh Dios, perdóname, porque me quejé por mi rostro y porque codicié el rostro de otra persona. Yo tengo útiles mis 2 pies, dijo.
Entonces dice que después se bajó y se detuvo a comprar unos dulces. Y el muchacho que vendía los dulces dice que tenía cierto atractivo y se puso a conversar con él. Y le dijo: qué gusto de conversar con personas como usted. Le dijo: yo soy ciego. Entonces ella dijo: oh Dios, perdóname, dice, porque cuando lo vi, yo envidié sus 2 ojos azules. Y yo quería unos ojos azules como los de ellos, como los de él. Y así continuó. Dice que después se detuvo en un parque y se puso al lado de otra persona que parecía muy feliz. Y ella le habló y le comenzó a hacer conversación, pero esta persona sin parar, sin tomarla en cuenta, se paró y se fue. Y entonces se dio cuenta que era sordo. Y dijo: oh Dios, perdóname porque haya envidiado yo o me haya quejado alguna vez de no ser tan feliz. Yo tengo mis 2 oídos conmigo. Tengo todo, dice, tengo mis pies, que me llevan a donde yo quiero, tengo mis ojos para ver la gloria del amanecer, tengo mis 2 oídos con lo que puedo escuchar lo que otros desean saber o lo que yo deseo saber. Dice: perdóname porque me quejo cuando tú me has enriquecido tanto. La cuestión está, hermanos, en que la queja se ha vuelto en muchas veces parte de nuestra vida a tal grado que ni nos damos cuenta de que nos estamos quejando. Regularmente, ¿tú eres de los que se quejan o de los que oran? Medítalo un momento. No, yo siempre oro, pastor. No, la queja conmigo no. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Eres de los que regularmente se quejan o de los que oran? ¿Cómo actúas tú ante las adversidades y las necesidades de la vida? Porque estas siempre van a venir sí o sí. Pero ¿cómo actúas tú ante estas necesidades, ante estas adversidades, ante los embates de la vida? ¿Cómo actúas? ¿Oras o te quejas? Mira, la queja y la oración son 2 acciones que surgen de la actitud de nuestro corazón. Aquella actitud que se produce ante las distintas circunstancias de la vida. En una misma circunstancia que tú enfrentes, tú puedes optar por la queja o puedes optar por la oración. ¿De qué dependerá ello? Bueno, dependerá de la actitud de tu corazón. ¿Cuál es la actitud de tu corazón en ese momento? Si la actitud de tu corazón no es la correcta, entonces tú te vas a quejar. Llegué a la iglesia y los hermanos hicieron ni me saludaron. Llegué a la iglesia y estaba bien entrado en la alabanza y el que proyecta las imágenes me hizo que me equivocara porque no la puso a tiempo. Estaba adorando y de repente el que dirige me sacó del trance con Dios. Y el pastor, no hombre, ¿para qué me quejo? Ya estoy cansado de él. O sea, depende de la actitud de tu corazón, es la respuesta que tú vas a dar. Ya sea de queja o de oración. En el momento que tú enfrentes una prueba, una circunstancia o una necesidad en tu vida, ahí pueden operar estas 2 cosas. Solamente estas 2 cosas. O te quejas u oras. ¿Cuál practicas? ¿O cuál estás practicando? En cada circunstancia de la vida. Mira, la queja puede surgir a causa de estar experimentando dolor, sufrimiento, o puede ser provocada por un resentimiento en el corazón causado por deseos no cumplidos. Te quejaste porque no llegaste a tiempo a un lugar y tu deseo era llegar a tiempo. Te quejaste porque no recibiste algo que querías recibir. Te quejaste porque no amaneció como deseabas que amaneciera, porque no te dieron la respuesta en tu trabajo que deseabas que te dieran, porque no pudiste aprender lo que deseabas aprender y por muchas cosas. La queja surge cuando hay resentimientos en el corazón por deseos no cumplidos, porque no tienes la vida que quisieras, no tienes la salud que quisieras, no tienes el marido que quisieras,
porque quisieras novio y no tienes, porque quisieras novia y no llega nadie, porque quisieras hijos y no los tienes. Por cualquier cosa que desees en tu corazón y no la tengas, pues se puede crear un resentimiento que te lleve a la queja. Cualquier cosa. Cosas que nos llevan a las reclamaciones y a las demandas sin sentido. ¿Has visto personas que se quejan por cosas que no tienen sentido? Que no podemos controlar. ¡Ay, porque llovió! Hermano, ¿cómo vamos a controlar cuando llueve o no llueve? Pero hay personas que se quejan porque llueve. ¡Ay, ¿por qué chocó el camión? ¿Por qué chocaron en López Mateos si yo llevo prisa? Hermano, ¿por qué te quejas por cosas que no puedes controlar? Mas sin en cambio, por un resentimiento que se crea en el corazón, por no alcanzar aquello que se desea, comienzan las reclamaciones y las demandas sin sentido. Aunque para la persona que se queja en el momento parece tener mucho sentido o incluso tener derecho de quejarse. Pero regularmente las quejas, hermanos, no tienen sentido. Las reclamaciones no tienen sentido. La oración, por el contrario, surge como resultado de un corazón humilde. Un corazón que reconoce que no puede controlar todas las cosas, pero que también reconoce que en todas las cosas necesita la ayuda de Dios. Y que reconoce que quizá no merece la ayuda de Dios, pero no por eso deja de humillarse ante Él. Y reconoce que Él es el único digno. Cuando hay una actitud de humillación delante de Dios, entonces se produce la oración y no la queja. ¿Por cuál te vas en tu día a día? ¿Por la queja o por la oración? Bueno, es que depende de la actitud que tengas en tu corazón. ¿Hay resentimiento? No puede ser, no necesariamente tiene que ser contra una persona, puede ser contra una circunstancia. Es que si no estuviera enfermo, hubiera ido y hubiera ganado. Es que si no me hubiera pasado esto, hubiera hecho esto y hubiera obtenido aquello. Puede ser ante una circunstancia, puede ser ante una persona. Y ese resentimiento que se crea en el corazón puede dar lugar a la queja e incluso a las reclamaciones a Dios. ¿Por qué se murió fulanito? Es que tú también te vas a morir. Sí, pero ¿por qué se murió? Es que, bueno, entonces hubieras preferido morirte tú. No, tampoco, que nadie se muere en el mundo, entonces tú eres más bueno que Dios. ¿Te fijan que a veces no razonamos adecuadamente, pero nos quejamos? Y ahorita lo vamos a ver. A veces nos quejamos por cosas que no tienen sentido. Ay, ¿por qué vamos a comer otra vez esto? Entonces prefieren no comer. No, pues no. Pero el corazón humilde, el que está humillado, que reconoce que no merece nada de parte de Dios, mas sin en cambio Dios le da más abundantemente de lo que merece, simplemente ora y da gracias. Tanto la queja como la oración, hermanos, van a producir consecuencias en nuestras vidas, ambas. La queja y la oración producen resultados. E indiscutiblemente la queja no va a traer buenos resultados. Una persona que se queja no puede irle bien en la vida, porque solamente abriga resentimiento, amargura. No le puede ir bien. Mira, ¿has obtenido algo bueno cuando te quejas? Pregunta. Mira, nadie obtiene algo bueno cuando se queja. Nadie. Porque aún lo que obtiene a través de la queja no le es bueno. Y ahorita también lo vamos a ver. Si tú recibes algo quejándote o te dan algo porque te quejaste, no es bueno para ti, aunque lo hayas recibido. La queja no va a traer buenos resultados. Por el contrario,
la oración puede ayudarnos mucho en momentos que son sumamente difíciles. ¿Alguna vez has experimentado las bendiciones y los beneficios de una oración respondida? Pregunta. ¿Cómo te has sentido? Mira, hay un hombre que ya lo hemos mencionado, que se llamó George Mueller. ¿Cuántos lo han escuchado? Un hombre extraordinario de Dios. Él, en su diario, se estima que él anotó más de 50,000 oraciones contestadas. Él, en su diario, él dijo que Dios le había contestado más de 50,000 oraciones. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántas oraciones te ha contestado Dios? No, pues no sé, no me acuerdo de ni una. Más de 50,000, eso es algo extraordinario, hermano. Y si me pongo a platicar del tipo de oración que Dios le contestó, parecieran cosas no de este mundo. Él escribió, dice, Dios nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Dice, por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo, porque su trabajo era atender a los huérfanos, esa era su principal labor. Atendió en su vida a más de 10,000 huérfanos, tenía orfanatos de más de 1,000. Dice, por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo ha sido suplida y contestada. Todo porque creo en la oración. Porque creo que cuando yo le hablo a Dios, Él me escucha y atiende mi necesidad. No me quejo, oro. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Te quejas? Ay, fulanito, ay, manganito, ay, mamá, ay, papá, ay, niños, ay, pastor, ay, Iván, ay, Andrés. Ay, hermana Laura, ¿por qué ahora me siento acá? ¿Por qué ahora? ¿Qué haces tú? ¿Te quejas u oras? Solamente hay dos caminos, hermanos. De la queja no vas a obtener nada bueno, no te quejes. Llegaste tarde al trabajo, pues ora a Dios que te dé la gracia para llegar temprano. ¿Te quebraste el pie? Pues ora a Dios que te lo restaure. ¿Te dio diabetes? Pues ora a Dios que ya no que te quite el amor por las donas. No te quejes, de la queja no vas a obtener buenos resultados. Dios abomina la queja, la aborrece, pero Él ama la oración y contesta la oración que se hace con un corazón humilde, un corazón que reconoce que quizás no merece la ayuda de Dios, pero eso no lo detiene para mantenerse humillado, como aquellos 3 hombres llamados Ananías, Misael y Azarías. Mira, Dios me puede contestar lo que le pido, pero si no me contesta no pasa nada. Él sigue siendo Dios y sigue siendo digno de mi adoración. Y eso trae paz a mi corazón, aunque no reciba lo que le pido. ¿Cómo respondes tú a las circunstancias? ¿Cómo respondes tú en cada momento de tu vida? Mira, sin duda alguna, todos damos respuestas a las dificultades, todos. Aunque pueden ser respuestas visibles a los hombres o respuestas no tan visibles, pero siempre das una respuesta. Tu corazón siempre está dando respuestas. Puedes no quejarte con tus labios, pero quejarte con tu corazón. Pero aquí lo importante no es lo que ven los otros de ti. Eso no es lo importante. Yo puedo ver, o otros pueden ver de mí, mira, el pastor siempre está sonriente. Pero Dios puede ver que en mi corazón siempre estoy quejándome. Al final lo importante, hermanos, es que para Dios no hay respuestas ocultas. Para Dios, que Él lo escudriña todo. Dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tendremos que dar cuentas. Dios penetra el corazón y ve la respuesta que tú estás dando. Si te estás quejando o te estás humillando en oración delante de Él. Y sin duda alguna,
En todas las circunstancias estás dando respuesta. Siempre, continuamente. Y de la queja, repito, no vas a obtener cosas buenas, mas de la oración puedes obtener muchísimas más bendiciones de las que imaginas. Dios sabe cuando hay queja en nuestro corazón, o también sabe cuando acudimos a Él en oración con un corazón humillado. Él lo sabe. Él sabe todas las cosas, mis hermanos. Y Dios aborrece la queja. ¿Alguna vez te has quejado de alguien o de algo? A ver, levanta tu mano. El que no se ha quejado, Señor, llévatelo, uno no es digno de Él. Ya ahorita, ya llévatelo, Señor. Que caiga en la mesa. ¿Alguna vez te has quejado de Dios? No, ¿cómo crees? Mira, a lo mejor te has quejado de Dios y ni te has dado cuenta. Mira, no es lo mismo quejarse con Dios que quejarse de Dios, ¿eh? Quejarse con Dios puede ser a causa de alguna injusticia de los hombres y eso no es que sea desagradable delante de Dios. El mismo David se quejó muchas veces con Dios a causa de las persecuciones. Él le dijo en el Salmo 64 a Dios: escucha la voz de mi queja. Escucha la voz de mi queja, le dijo. Guarda mi vida del temor del enemigo. Porque no era una queja en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de sus determinaciones, sino una expresión de dolor y sufrimiento a causa de lo que estaba enfrentando. En el Salmo 142, el mismo David dijo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. No es lo mismo quejarte con Dios que quejarte de Dios. La pregunta aquí es, como hombres y aún como cristianos, ¿podemos llegar a quejarnos de Dios? Bueno, la realidad es que sí. Y esto es cuando resistimos a la voluntad de Dios. Cuando resistimos a la voluntad de Dios que claramente está expresada en su palabra. Ay, Señor, ¿por qué dices eso en tu palabra? Con tus actitudes, con tus acciones. Ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que amar a los hermanos? ¿Por qué tengo que renunciar a mí mismo por otros? Todo eso es quejarte de Dios, porque al final Él lo dijo, ¿no? Todo lo que tenemos expresado en su palabra no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos en contra o resistimos la voluntad de Dios, que claramente está expresada en su palabra, o cuando respondemos con queja a aquello que claramente Dios ha determinado, entonces nos quejamos de Dios y eso es abominable, hermanos. Pero podemos llegar a acostumbrarnos tanto a la queja y puede llegar a ser tan común la queja en nosotros que no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo. O podemos llegar a pensar que tenemos el derecho y por eso nuestra vida no prospera. Por eso nuestra vida no cambia, por eso nuestro carácter sigue siendo el mismo. Porque más allá de recibir las bendiciones de Dios, lo que estamos recibiendo es desagrado de parte de Dios. Dios se desagrada de una persona que continuamente se queja. Por eso el carácter no cambia, por eso no hay gozo en el corazón, por eso no hay gratitud. Mira, tenemos el ejemplo de Job. ¿Cuántos de ustedes han vivido lo de Job? La muerte de sus hijos, sus bienes, lepra, sus amigos en contra, su esposa le dijo, muérete. A ver, ¿cuántos? Por lo menos, ¿a cuántos su esposa le ha dicho, muérete? Mas sin en cambio Job se quejó. Mira, abre tu Biblia en Job 23:1. Job 23:1, vamos a leer hasta el versículo 4. Mira, Job no se quejó de Dios. Él inició bien, pero una prueba prolongada puede llegar a quebrar, ¿verdad que sí? En el momento, a Job todo le ocurrió de un momento a otro. Dice que todavía no terminaba uno de hablar cuando ya llegaba otro con más malas noticias.
Oye, fíjate que apenas le estaban dando las noticias de que todo su ganado, todas sus cosas se habían perdido y todavía no terminaba de hablar y llegaron otras personas que le decían, oye, tus hijos se murieron. O sea, todo pasó de una manera tan repentina y Job en todo ello dice que no le atribuyó desmérito alguno a Dios, al contrario. Él glorificó el nombre de Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero una prueba prolongada puede llegar a quebrantar. Pero también sabemos que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos llegar a soportar. Dios entró en el momento justo antes de que Job cayera en una transgresión en la que pudiera merecer el juicio de Dios. Dios lo cayó en el momento exacto, ahorita lo vamos a ver. Fíjate lo que dijo Job en el capítulo 23, versículo 1 al 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Sale? Ahí va a aparecer en la pantalla. Dice, a esto respondió Job. Mi queja sigue siendo amarga, dice Job. Gimo bajo el peso de su mano. ¿De la mano de quién? De la mano de Dios. Recuerden que Job estaba en la calle y aparte se rascaba con un palo la comezón tan impresionante que le daba por la lepra que traía en el cuerpo. Versículo 3 dice, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. Tú lo puedes seguir leyendo, pero en ese momento Job se sentía tan presionado por las circunstancias que él dice, es que yo no merezco esto. No hay una razón por la cual yo esté pasando esto. Pero fíjate lo que le respondió Dios en capítulo 38, versículo 1 al 3. Y yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque es la que más fuerte para poder asimilar la respuesta de Dios lo menciona. Job 38, 1 a 3. Job está diciendo, ojalá pudiera llegar a Dios y allí de Él expondría mi queja y llenaría mi boca de argumentos y empieza Job a desatar su boca en queja por todo lo que estaba enfrentando. Y fíjate lo que le dice Dios, Job 38, 1 al 3, traducción lenguaje actual. Léanlo en la pantalla. Dice, Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Es una respuesta fuerte, ¿sí o no? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Así lo dice la Reina Valera. O sea, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? O sea, ¿crees que tu condición se me salió de las manos para que te estés quejando tanto? ¿Crees que lo que tú estás enfrentando no lo estoy permitiendo yo acaso? Vamos a ver qué tan valiente eres, le dice. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. De ahí es donde comienza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando puse el sol, la luna, el mar, cuando le puse límites, ¿dónde estabas? Job lo único que termina diciendo es, perdóname, Señor. Perdóname. Yo hablaba cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que yo no comprendía, pero me arrepiento de toda mi queja. Antes solamente te oía y te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y ahora entiendo que eres un Dios mucho más grande de lo que yo llegué a imaginar. Por lo tanto me arrepiento, dice Job. Esa fue la respuesta de Job. Imagínate, un hombre al cual Dios lo puso en su lugar, aun cuando él había enfrentado cosas que tú y yo jamás vamos a llegar a enfrentar. Para empezar, porque jamás vas a tener el dinero que tenía Job. Pero eran cosas muy fuertes. Mas sin en cambio le dijo, ya deja de quejarte, yo siempre he tenido el control de las cosas. Mejor comienza a orar, comienza a clamar a Dios por sabiduría, por resistencia, por fortaleza, por gracia. Comienza a clamar a Dios. Mira, la queja no produce buenos resultados, jamás lo va a hacer. Al contrario, la queja lo único que evidencia es la condición espiritual de una persona. Mira, la queja se produce por la codicia. Cuando codiciamos algo que no tenemos, bueno, la codicia es algo que no tenemos, pero cuando codiciamos algo porque no lo tenemos, bueno,
eso da lugar a la queja. Por insatisfacción. ¿Cuántas personas van a un restaurante? Está mala la comida y se quejan de la comida. Y olvidan que están en un restaurante. No todos tienen la capacidad de pagar un restaurante. Mas sin en cambio la queja entra por la comida. No me gustó, estuvo malísima, ya ni lo que pagué por ella. ¿Por qué te quejas? Da gracias a Dios. Una experiencia más. Porque los atendió el mesero mal. Pues entonces párate tú y atiende. Si te trató mal el mesero, ¿por qué te quejas? Dale gracias a Dios y ora. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero a veces la codicia, la insatisfacción producen queja, incluso la injusticia, ¿no? La injusticia no justifica nuestra queja, hermanos. Porque entonces seríamos como Job, ¿no? Entonces, Señor, esto se te salió de las manos. Yo no merezco esto. ¿Y tú crees que se le salen las cosas a Dios de las manos? De ninguna manera. Mira, tus cabellos están contados. ¿Cuántos cabellos se te cayeron hoy? Dios sí lo sabe. ¿Cuántos pajarillos cayeron a tierra hoy y murieron? No sabe, Dios sí lo sabe. Tiene todo en perfecto control. Lo único que podemos hacer ante tal majestad, ante tan grande poder es orar, hermanos. Y dar gracias a Dios porque ese Dios que tiene perfecto control de todas las cosas, me ha manifestado que también tiene perfecto control de mi vida. Y que pueda ayudarme si Él quiere en cualquier necesidad y en cualquier circunstancia que enfrente. Y si no quiere, también puede dejar de hacerlo, pero yo sé que en su respuesta o en su falta de respuesta tiene cosas buenas para mí y lo comprobó por medio de la muerte de su Hijo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿no crees que pueda tener cuidado de tu vida? Quita la queja de tu corazón. Solamente evidencia codicia, insatisfacción, desagrado, refleja ingratitud. Una persona que se queja refleja ingratitud, como la anécdota que veíamos, ¿no? Puedes no tener nada, mira, puedes no tener para comer, pero tienes brazos, tienes pies, tienes ojos, tienes oídos. Eso es una riqueza impresionante. Da gracias a Dios. Que no hay ingratitud en tu corazón, porque la ingratitud al final va a producir queja, hermano. La queja es una prueba de que estamos insatisfechos y también produce murmuración. Ejemplo de todo ello lo tenemos en abundancia en la Escritura por medio del pueblo de Israel. Todos lo están leyendo ahorita, ¿sí o no? Bueno, los que están en el plan de lectura. Los que no, sigan leyendo el libro del profeta Mormón. Pero si tú lees el libro de Números, tú vas a ver la cantidad de queja del pueblo de Israel. Por cosas sin sentido. Porque tenían su mirada puesta en lo que no tenían y que deseaban, pero que dejaban de ver lo que sí tenían y que Dios les había dado de una manera extraordinaria. Israel es uno de los más grandes y lamentables ejemplos de queja que tenemos. Quienes lo tenían todo, mira, el pueblo de Israel no era nada, hermano. Era el más pequeño de todos los pueblos. Israel era un usurpador, era un engañador que se robó la bendición de su hermano. Ese era Israel, alguien vil, un ladrón de identidades, engañadores de sus padres. Mas sin en cambio Dios lo tomó de entre todos los habitantes de la tierra, lo levantó, le hizo un pacto con él, un pacto que había hecho antes con sus padres. Y de su descendencia el Señor tomó pueblo para sí mismo. Era un pueblo insignificante, miserable, nadie daba un peso por el pueblo de Israel. Lo rescató de una esclavitud que tenían generaciones, muchos habían nacido esclavos y habían muerto esclavos.
Sin en cambio, Dios decide rescatarlos y comienza a hacer maravillas. Destruyó a un imperio tremendo, el imperio de Egipto, el más grande imperio de su tiempo. Y hizo que en todos los pueblos de la tierra hubiera temor para con ellos. Hizo milagros extraordinarios. Sin en cambio, fue un pueblo que se quejó durante toda su travesía en el desierto. Así como hay personas ahorita que se quejan durante toda su vida. Oran demasiado poco y se quejan demasiado. Ahí en Números, capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. El pueblo comenzó a quejarse a oídos de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice a causa de las privaciones que enfrentaba. Es decir, de las cosas que codiciaba pero que no tenía. Dijimos que la queja nunca produce nada bueno, ¿verdad? Tú puedes seguir leyendo qué es lo que produjo esta queja delante de Dios. Su ira. Una ira que consumió, dice, un extremo del campamento. Hay muchos estudiosos que dicen que incluía a ambos, tanto a personas como a tierras. O sea, que no solamente quemó el extremo del campamento, sino que su fuego, el aire de su fuego, consumió a muchas de las personas que se encontraban ahí, las mató. Y no fue sino hasta que la oración humilde de Moisés intercedió por ellos que se detuvo la ira del Señor sobre sus vidas. El pueblo de Israel se quejó por lo que no tenía, por las privaciones que aparentemente tenía sirviendo a Dios, cosas que aparentemente disfrutaban con los egipcios. Y fíjate, normalmente las cosas que deseamos, yo les digo a algunos, ¿no? Cuando tú quieres algo, cuando tú deseas algo, vas a justificarlo de cualquier manera. Y vas a querer poner todo a tu favor para que eso lo puedas obtener y tengas derecho a obtenerlo. Siempre así era el pueblo de Israel. Se olvidó de los látigos de Egipto, se olvidó de los trabajos cansados, de los menosprecios de los egipcios, y lo único que recordaban era lo bonito. Y ellos justificaban que estaban mejor en Egipto, olvidándose de todo lo malo que les había acontecido, y querían regresar allá. Eso molestó al Señor, pues imagínate, el Señor les había dado todo. Tenían sed, les hizo sacar agua de una roca. Tenían calor, les puso una nube para que los cubriera. El Señor les había dado todo. Tenían hambre, les mandó maná, algo que no conocían y que era algo impresionante. Llovía comida del cielo. Muchos quisieran eso ahorita, ¿verdad? Pero no, pónganse a chambear. O sea, eran cosas que, miren, en Egipto para ganarse un plato de comida tenían que trabajar de una manera extraordinaria. Ahí les caía del cielo, hermanos. La bondad del Señor fue menospreciada y hubo queja en su corazón por lo que querían tener, pero que aparentemente no tenían. Eso encendió la ira del Señor. Eso enciende su ira para con nosotros hoy en día, hermanos. Cuando el Señor te da algo y tú pones la mirada en lo que no tienes y menosprecias sus bondades, eso molesta al Señor. Eso molesta al Señor, hermano. No te quejes, dale gracias al Señor por lo que tienes. Ahí en Números capítulo 11, versículo 4, dice que el pueblo de Israel continuó quejándose. Se mezcló con gente extranjera y dice que comenzaron a tener antojos por las cosas buenas de Egipto. Y comenzó a quejarse otra vez. ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne! Y eso molestó al Señor. Por eso les dije que no todo lo que pedimos con queja, cuando se nos es dado, es bendición. ¿Qué sucedió? Dios les dio carne, pero
una carne por medio de la cual muchos murieron. Llegaron codornices de todos los lugares de la tierra, cayeron en el campamento a gran escala. Tantas codornices cayeron que los israelitas se hastiaron de esas codornices y muchos murieron, seguramente indigestados a causa de todo ello. A veces, ay Señor, quiero una novia, quiero una novia, te va a dar una novia a ver si te es de bendición. El rato esa novia te desvía, o al revés, un novio que te desvía. Quiero un carro y al rato te matas en ese carro. Ah, Señor, ¿por qué no me das un trabajo donde gane más? Y el Señor permite que tengas ese trabajo y te desvías de sus propósitos y terminas mal. ¿Por qué más bien no dices, Señor, si es tu voluntad? Dame, Señor, yo quiero andar en tus caminos. ¿Por qué no oras al Señor? Señor, si dice mi esposa que ella oraba al Señor porque ella creía que ya se estaba quedando para forrar Biblias. 26 años, 25 años de manchada. Dios me estaba preparando a mí. Estaba poniendo mis ojitos ahí bonitos para ella. Pero ella dice que oraba y le decía, Señor, si tú quieres que yo me quede sola, pues dame la gracia para poder quedarme sola. Está bien, dice, yo no te pido que me des varón, pero si tú quieres que me quede sola, dame esa gracia para poder hacerlo. Es un ejemplo, ¿no? Pero, y es así en todas las cosas. El pueblo de Israel se quejó por la carne, Dios le dio carne y al final esas codornices terminaron por matar a muchas personas de entre el pueblo. Después que comenzaron a quejar porque Dios les dijo, envíen espías a la tierra prometida para que vean la tierra que les voy a dar. Y fueron los espías y regresaron con queja. Y querían levantar a alguien para que los regresara a Egipto. La molestia del Señor fue tan grande que les dijo, ninguno de los que se quejaron van a poseer esa tierra. Todas las buenas promesas que yo tenía para ustedes jamás las van a volver a ver. ¿A cuánto les gustaría que Dios les dijera eso? Mira, yo tenía tantas cosas buenas para ti, pero te has quejado tanto en lugar de orar que no te voy a dar nada. Qué tremendo, ¿no? Bueno, fue lo que experimentaron todos estos hombres. Mira, de todos los cientos de miles que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. 2 de cientos de miles, hermanos. Ni siquiera Moisés ni Aarón pudieron entrar, porque también Dios se disgustó con ellos. ¿A causa de qué? De las quejas. Ya, la queja no es nada bueno. Yo no sé por qué nos quejamos tanto. Debemos orar más y quejarnos menos. Dile que tienes a un lado, ora más. Y si te dijo, no me digas nada, o pues, dale una codorniz. Estos se quejaron porque en la tierra donde habitaban había gigantes y les tenían miedo. Y no creyeron que Dios fuera capaz de derrotar a esos gigantes. Aun cuando Dios ya había hecho cosas extraordinarias en sus vidas, mas sin en cambio no les era suficiente. Y a veces así actuamos tú y yo, pensamos, Dios ya hemos visto todo lo que Dios ha hecho, pero cuando llega una circunstancia que nos atemoriza, pensamos que Dios no va a ser capaz de ayudarnos a hacerle frente. Y surge la queja en lugar de la oración. Más adelante, eso fue en el capítulo 14, cuando se quejan de la tierra prometida. Pero más adelante, en el capítulo 16, se quejan de Moisés y de Aarón. Se levanta un hombre llamado Coré junto con otros y 250 que los habían seguido y se quejan de Moisés, del liderazgo de Moisés, de lo que Dios había determinado y de todo lo bueno que Dios había hecho por medio de Moisés. Mira, yo me imagino a Moisés bien frustrado. Mira, diciendo, ni necesidad tengo, Señor, de estarlos aguantando. Y el Señor diciéndole, aguántalos. Señor.
Y ellos en contra, mira, la ira de Dios fue tanto a causa de esas murmuraciones que pasó algo, hermanos, inaudito. Se abrió la tierra, se los tragó vivos junto con todas sus pertenencias y se volvió a cerrar. Qué tremendo, ¿no? Y así mostró Dios que su autoridad era indiscutible. A veces la murmuración, hermanos, la queja es producto o produce una murmuración que Dios abomina y que no esperemos recibir bendición si murmuramos. Ay, mira, ya viste a los hermanos, mira, ya viste esto, y criticando y criticando. Cuidado, no se vaya a abrir la tierra y te vaya a tragar, figurativamente hablando. O también literalmente, no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué voy a limitar a Dios? O sea, la realidad, hermanos, es que la queja no trae buenas consecuencias. Estos hombres se quejaron del liderazgo de Aarón y Moisés, murmuraron en contra de Dios, sabiendo que ellos habían sido puestos por Dios, y se los terminó tragando la tierra. Después, ahí en el capítulo 16, del versículo 41, en adelante dice que los que quedaron comenzaron a quejarse reclamándole a Moisés que por su culpa Coré y todos los demás habían sido tragados por la tierra. Esto también disgustó al Señor y les mandó una plaga que mató a 14,700 personas. Porque se siguieron quejando. O sea, no les fue suficiente que se abriera la tierra y se los tragara. Se siguieron quejando. Somos impresionantes, ¿sí o no? A veces no vemos nuestra vida y nos seguimos quejando. A ver, ¿no estás viendo cómo estás viviendo? ¿No estás viendo cómo está tu matrimonio? ¿No estás viendo cómo están tus hijos? ¿No estás viendo tus circunstancias y te sigues quejando? O sea, ¿qué esperas? ¿Tener bendiciones por ello? No, mis hermanos, somos impresionantes a veces. Menos queja y más oración. Vuelve a decir el que tiene a un lado, menos queja y más oración. Posteriormente, en el capítulo 20, se vuelven a quejar porque necesitan agüita. ¿Cómo me recuerdan a mis hijas estos? Ay, tengo hambre. Amor, comiste hace como 2 horas, tranquila. No, me muero. Se vuelven a quejar, pero aquí, fíjate, aquí ocurrió algo más lamentable, hermanos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que ver cuando nos quejamos. Cuando tú te quejas, al igual que lo hicieron los israelitas, tú puedes arrastrar a otros al pecado. Por la queja de los israelitas fue que Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios se disgustó con ellos. Porque exasperaron tanto a Moisés y a Aarón que ellos terminaron por deshonrar a Dios delante del pueblo golpeando la roca, la cual simbolizaba a Cristo Jesús. Y por causa de la queja de los israelitas, Moisés y Aarón fueron duramente juzgados. A tal grado que en su momento, ustedes lo van a leer, Moisés quiere como volverle a decir al Señor y dije, ya cállate. Ya no me toques más ese tema, no vas a entrar y punto. Dios fue muy duro con Moisés en ese aspecto porque Moisés se exasperó y pecó contra Dios juntamente con Aarón. Tu queja puede arrastrar a otros al pecado. Considéralo cuando te quejes, cuando llegues y murmures con otros y tu queja alimente el corazón de otro y pueda responder delante de Dios en pecado también. Es que la queja no produce nada bueno, hermanos. Nada bueno, y no tienes motivos para quejarte de nada. Si te quejas es porque hay codicia, hay ingratitud, hay insatisfacción en tu corazón, hay ingratitud. Por eso surge la queja. Al final, la queja de los israelitas hicieron pecar a Moisés y Aarón y no entraron. Después, en el capítulo 21 de Números, el pueblo se vuelve a quejar.
Y esta vez se queja de Dios y de Moisés porque los sacó de Egipto y los mandó al desierto. ¿Para qué nos liberaste y nos trajiste aquí para morir? El resultado fue que Dios envió serpientes que mordieron a muchos y los mataron. Dios envió juicio sobre sus vidas porque menospreciaron. Son aquellos que dicen, ay Señor, estaba mejor en el mundo. Que la boca se te haga chicharrón. No sea que Dios permita que vuelvas a caer en el mundo y tu estado postrer venga a ser peor que el primero. Más te hubiera valido nunca haber conocido el camino de verdad que después de haberlo conocido haberte apartado de él. Porque se cumple el proverbio que la puerca vuelve a revocarse en el lodo y el perro a tragarse su vómito. Pero hay muchos que dicen, es que me iba mejor en el mundo. ¿Cómo te va a ir mejor en el mundo? Así no tuvieras nada en esta vida. Si tienes al Señor, estás muchísimo mejor. Y muchos abandonan a Dios por el mundo. Y pasa lo que sucedió aquí. Hay queja de su vida cristiana. Hay queja de la forma de vida que Dios le está permitiendo tener ahora. Y eso es algo horrible, hermanos. Eso es algo que Dios detesta. En cada una de estas quejas del pueblo de Israel, ¿saben qué es lo que detuvo el juicio de Dios sobre ellos? Repite conmigo, la oración humilde. En todas y cada una de estas circunstancias en donde Dios mandó juicio, fue la oración de Moisés, del hombre más humilde de la tierra en ese momento, la que detuvo la ira de Dios. Dios, por el agrado de esa oración de ese hombre, Dios mantuvo al pueblo. Eso es algo impresionante, hermanos. La oración puede hacer cosas muchísimo mejores que una simple queja, una simple y constante queja. Porque Dios ama la oración de los que se acercan a Él con humildad. Dios la ama, dice la Escritura, que la oración de los rectos es su gozo. ¿Te imaginas a Dios con gozo en su corazón? ¿Alguna vez te has gozado por algo? ¿Sí? Imagínate a Dios gozoso por tus oraciones, porque las haces con humillación, con humildad, con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no despreciará jamás. Que en lugar de que haya queja en tu corazón, haya quebrantamiento de espíritu. Eso pone tan contento a Dios, hermanos. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, que dice David que esos son los sacrificios que le agradan a Él, Dios se pone tan contento por eso, tan alegre. Yo creo que no hay mayor gozo en nosotros que alegrar el corazón de Dios. ¿Sí o no? Si hay otra cosa que te satisfaga más, entonces no sé en qué mundo cristiano estás viviendo. El saber que Dios se goza con nuestra vida, eso debe de ser nuestra plenitud. Dios ama la oración de los rectos, son su gozo. Él oye la oración de los justos. Él está atento al clamor de aquellos que se humillan, reconociéndolo como el Rey y Señor de sus vidas. Y les da la certeza de que responderá, que oirá su voz y responderá conforme a su buena voluntad. Porque así lo ha prometido en muchos pasajes de la Escritura. Mira, la oración, hermano, en contraparte de la queja, o en contraste con la queja, produce mayor confianza en Dios. Cuando tú tienes miedo, vas y oras, eso tranquiliza tu corazón y te da confianza de que todo va a estar bien. No importa lo que suceda. La oración te hace más agradecido, produce gratitud. La oración trae descanso al alma. Aquellos que se encuentran trabajados, cargados, fatigados, frustrados, cualquiera de ellos que se acerque a Dios puede encontrar en Él descanso. Recuerda aquella
Aquel canto de David en donde él expresa: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Empieza a recordar cómo ha sido Dios a través de su vida y puede tener descanso en su corazón, produce gozo en su corazón. No importa la necesidad que esté enfrentando, sabe que Dios está obrando a través de ello. Por eso Santiago dijo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y las pruebas de las que hablaba Santiago no eran las pruebas que enfrentamos tú y yo. No estoy pasando por una pruebota porque no tengo celular. Ya te dirían los de tiempo de Santiago: ojalá no tuviera celular, pero que me dejaran en paz. Me andan persiguiendo para matarme en todo tiempo. Pero más sin en cambio, en medio de las pruebas más difíciles de la vida, Santiago dice: tengan por sumo gozo, porque saben que Dios va a producir algo bueno de todo ello. Pero eso no se van a dar cuenta si no oran, si no se acercan a Dios con un espíritu quebrantado y confían en Él y ponen delante de Él su causa. Como David decía: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré. Y dice: y Él oirá mi voz. El saber que Él, tan solo el saber que Él me escucha, me da descanso. Responda o no responda conforme a lo que yo quiero, porque tan solo el saber que me ha escuchado, sé que al final obtendré lo mejor de su mano. Y eso trae gozo y alegría, hermanos. Es mejor orar a quejarse. Por eso Pablo dice: oren en todo tiempo, oren siempre, no dejen de orar. No dice: no dejen de quejarse. Todo el tiempo quéjense hasta que Dios les responda. No, o sea, es oren. Y oren conforme a su voluntad. Oren con entendimiento. Oren siempre, no desmayen, dijo Jesús. Porque la oración, hermanos, produce buenas cosas. Muy buenas cosas. Al final, hermanos, hay consecuencias en ambas. Hay consecuencias de la queja y hay consecuencias de la oración. ¿Cuál estás practicando más en tu vida? ¿O qué consecuencias quieres tener para ti de manera personal y para tu familia? ¿Qué tipo de vida deseas tener? ¿Cómo deseas que sea tu relación con Dios? Bueno, de la actitud que tú tengas en tu corazón va a surgir o la queja o la oración. Mi consejo es menos queja y más oración. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Tenemos que tener la actitud correcta. De la actitud correcta, hermanos, va a surgir una oración que es de olor fragante delante de Dios y que te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Y aún las cosas pequeñas vas a saber llevarlas a los pies del Señor en oración y vas a tener una buena vida. Una buena vida, y no solamente una buena vida cristiana. Y va a haber gozo. ¿Cuál es la actitud de tu corazón en este momento? Pues llegué con queja, pero me voy con oración. Bendito Dios. Así mantente todos los días de tu vida. ¿Quieres surgir la queja en tu corazón? Recuerda que la queja es el producto de una mala actitud, de una actitud incorrecta, de la codicia, de la insatisfacción, de los deseos no cumplidos, de un resentimiento. Y desiste de esa queja y comienza a orar. Yo no sé por qué permites esto, yo no sé por qué lo decidiste así, Señor, pero yo confío en ti. Eso alegra el corazón de Dios. Eso trae gozo al Señor. Desiste de la queja y comienza a orar más con un corazón contrito y humillado. Y verás las bendiciones
que Dios traerá sobre tu vida y los muchos beneficios que vas a poder experimentar, no solamente tú de manera personal e íntima, sino toda tu casa. Amén. Menos queja y más oración. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y tu presencia. Bendícenos y recuérdanos esta palabra cada vez que quiera surgir queja en nuestro corazón, Señor. Que la queja no apague todas las bondades que tú nos has dado, todo lo bueno que tú has sido con nosotros, a tal grado que menospreciemos tu nombre y que incluso queramos volvernos atrás, como lo hizo tu pueblo. Porque claramente dice la Escritura que tú no te agradaste de todo ello. Antes quedaron postrados en el desierto. Su corazón se fue haciendo cada vez más duro. Su corazón se fue alejando cada vez más de ti. Te pusieron a prueba, Señor, a pesar de haber visto tus milagros por más de 40 años. Y se rehusaron a hacer lo que tú les decías. Por lo tanto, se encendió tu ira y les prohibiste el descanso, no solamente en esta tierra, sino el descanso eterno. No permitas que nosotros haya un corazón igual de malo e incrédulo que nos aleje de ti. No permitas que nuestro corazón sea un corazón incrédulo que nos lleve a la continua queja. Un corazón que refleje la ingratitud, la insatisfacción, la codicia, el resentimiento. Y mucho menos permitas que nos acostumbremos a ese tipo de vida. De manera que cuando llegue la disciplina o el castigo, nos sorprendamos porque creamos que no lo merecemos. Señor, no permitas que seamos engañados por el pecado, ni que el pecado endurezca nuestro corazón. Antes, ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Que así como comenzamos con el primer amor, con ese deseo de obedecerte siempre, así también terminemos. Firmes, fieles hasta la muerte. Porque eso es lo que tú demandas de nosotros. Y eso es lo que queremos, Señor, hacer en gratitud a ti. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por tu palabra, tu exhortación, por tu presencia, por tu Espíritu Santo en nosotros y en este lugar. Guárdanos, llévanos con bien a casa y que aprendamos a ser más agradecidos y menos quejumbrosos. Ayúdanos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros, despídanse y nos vemos la próxima reunión.